Pues bienvenidos todos, un placer teneros aquí, muchas gracias como siempre por vuestra asistencia, también las gracias a Kiko por ofrecer el espacio y el día de hoy tenemos un tema que es realmente curioso y que es una idea que a mí me viene de atrás, porque claro, todos estamos influidos por la educación católica que hemos tenido y nos hemos hartado de escuchar eso de por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Y quien no está metido en la religión, aunque aquí va a haber referencias a la religión, tanto como el que está metido, yo creo que las personas eso lo repiten como si fuera una retahíla, sin saber exactamente por qué hay esa partición, qué es lo que puede significar, ¿no? Y yo tenía esa curiosidad y digo, lo voy a investigar, lo voy a reflexionar, lo voy a profundizar, a ver si se supone que todo es pues lo que podemos llamar Dios, la esencia, el uno, qué sentido tiene el que esa supuesta esencia, a la hora de expresarlo, se divida en tres partes y qué reflejo, como dice el título de la charla, la Trinidad y su reflejo en nuestra vida, puede tener esa partición en tres. Y eso realmente viene de los inicios, de lo que está visto como lo que es el inicio de la creación, antes siquiera de que existiera todo esto que nosotros llamamos creación, estaba lo que llaman el espíritu, ¿no? Dicen que somos cuerpo, mente y espíritu, y que lo que somos realmente es espíritu. Y antes de que existiera cuerpos, mentes o cualquier manifestación, estaba lo que es el espíritu. Pero claro, el espíritu no lo podemos describir con argumentos materiales. El espíritu es algo que es absoluto, que es inmanifestado, que siempre ha existido y que siempre existirá y que le podemos poner el nombre de Dios a ese ser único, global, que siempre ha existido y que siempre existirá. Y eso es lo que está en los inicios. Pero según la sabiduría ancestral, existe un momento en que ese espíritu decide volcarse sobre sí mismo, expresarse, y es cuando surge lo que llamamos la creación. Y es cuando surge esa idea de dualidad que es aparente, porque sabemos que el espíritu es uno. Entonces la dualidad que nosotros vivimos como real no es real, es aparente. Y el primer indicio de esa dualidad es que aparezca una creación y hay un creador, que es de donde viene esa creación. Y a partir de ahí es donde surge esta partición en tres, porque la partición que empieza con el Padre y que por el mensaje que nos dan los evangelios, al Padre lo identificamos directamente con Dios, pero esa figura surge cuando surge la creación para identificar aquello que está presente en la creación, pero que también está más allá de la creación. Es como decir, la figura del Padre es el reflejo del Espíritu en la creación. Es decir, está presente en lo que no tiene manifestación, en lo que no es creación, en lo absoluto, como lo ha estado siempre, pero también está en esa creación que ha surgido de que ese espíritu absoluto se volcara sobre sí mismo. Entonces, el Padre es el reflejo del Espíritu en la creación y es absoluto como el Espíritu. Está en lo inmanifestado, no está en la manifestación de la creación. Está más allá, aunque está presente de otras maneras,
en lo que nosotros conocemos como creación. Y eso sería lo que se conoce como la figura del Padre. Y ahora después vendría la figura del Hijo. Claro, dentro de la religiosidad, fijaos toda la confusión que hay aquí en este tema, porque claro, en la religiosidad el Padre es Dios. Y cuando se dice el Hijo, pues dentro de la religiosidad, sobre todo cristiana, el Hijo es Jesús. El único Hijo de Dios, Jesús. Y ese tipo de interpretación está alimentando eso. Está alimentando que solo hay un Hijo de Dios, que ese Hijo de Dios vino en tal momento, se fue, todos conocemos la historia, y que no ha habido más hijos de Dios, y que ese es el Hijo de Dios. Eso lo alimentan con ese tipo de interpretación limitante de lo que es la Trinidad, identificando al Hijo con Jesús. No. Jesús fue, como somos todos nosotros, un alma que encarnó en su momento como Jesús, pero que antes de ser Jesús había encarnado muchas más veces, igual que nosotros. Lo que pasa es que llegó a un punto de conciencia y de fusión con ese Dios Padre que le permitió pues, ofrecerse y hacer todo lo que hizo por nosotros. Pero es un alma, como nosotros, que tuvo su trayectoria. Ese es Jesús. Pero ¿qué es el Hijo? Y el Hijo, que se conoce como conciencia crística también, igual que el Padre hemos hablado de absoluto, que el Padre se conoce como conciencia absoluta o conciencia cósmica, pues el Hijo se conoce como conciencia crística, porque lo que refleja es la energía que se conoce como energía crística. ¿Y qué es lo que representa el Hijo? El Hijo es el arquitecto de la creación, es el plasmador de la creación, es la inteligencia del Padre en la creación, pero no tiene perturbación, permanece en la creación, es la inteligencia que mueve la creación. Es como si tienes que construir un edificio y hay un promotor que es el que tiene la idea originaria, aparte del espíritu absoluto, el Padre. De ahí parte la idea, ese es el promotor del edificio. Y después, para que se construya el edificio, necesita un ingeniero, un arquitecto, alguien que plasme ya en la creación la idea del promotor. Y eso a nivel de creación global sería la figura del Hijo, que es el reflejo de la inteligencia del Padre en la creación. ¿Por qué se dice en los evangelios por parte de Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 6, me lo he estudiado? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No se va al Padre si no es por mí. La gente que lo interpretamos normalmente de manera limitante y lo identificamos con la figura física de Jesús, pues pensamos, tenemos que acudir a Jesús. Y es Jesús el que nos lleva al Padre. Y si no acudimos a Jesús, no llegamos al Padre. Ahí lo que nos está diciendo Jesús es que igual que nosotros seguimos el camino de la creación porque formamos parte de ella y venimos de una idea, que después esa idea, el arquitecto de la creación, la energía crística plasma, pues cuando tenemos que regresar al Padre, pues tenemos que hacer el camino inverso. Y entonces tenemos que pasar por la energía crística, tenemos que pasar por el Cristo para después llegar a la conciencia absoluta del Padre. Por eso, ahí en el versículo del Evangelio de Juan se dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Porque se está refiriendo a que tienes que pasar por el mismo lugar que has pasado antes para llegar aquí y vivir tu experiencia en esta falsa creación ilusoria de dualidad. Pues cuando vuelves al Padre tienes que hacer el camino inverso. Y no hay otro camino que pasar por el Cristo. Y a eso se está refiriendo esos versículos, entre otros, del Evangelio de Juan. Por lo tanto, lo que hemos hablado de qué es el Hijo, repito, el reflejo de la inteligencia del Padre en la creación, que ya está, esa energía ya está en la creación. Es decir, el Padre, hablábamos de que está en lo absoluto,
en lo inmanifestado, que a la vez está plasmado en la creación, porque está en todas partes, pero por otros elementos. Ese primer elemento que sí está directamente en la creación es el Cristo, la conciencia crística, que no Jesús, sino todas aquellas almas que han conseguido un grado de evolución que les ha llevado a vibrar y a llegar a una conciencia que es fundirse con lo crístico y regresar y estar fundidos con el Padre, aunque todavía estén aquí realizando su experiencia en la Tierra o en el planeta que estén. Pero su evolución les ha llevado a trascender la materia, vibrar en la conciencia crística y fundirse con el Padre, que es lo que hizo Jesús y tantos otros. Y eso es lo que significa el Hijo. El Hijo no es Jesús, como digo, para que no haya confusión. Es conciencia crística que han desarrollado muchas almas avanzadas a lo largo de la historia de la humanidad. Y después viene algo todavía más confuso, si cabe, porque teníamos el Padre, y el Padre todos más o menos, bueno, pues el Padre es Dios, estamos todos de acuerdo, o más o menos un reflejo directo de Dios, ahí no había confusión. Con el Hijo, pues había la asociación directa a la figura física de Jesús, que sí trae mucha confusión porque ya aparta y te dice, bueno, entonces las personas que no están siguiendo a Jesús no conectan con el Padre, confusión, división, también había mucha confusión ahí, pero ya cuando llegas a el Espíritu Santo, y eso del Espíritu Santo, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay un espíritu que no es santo? Entonces, porque si le pones el apellido santo, es que no tienes que distinguir de otro espíritu, pero realmente, ¿qué significa eso del Espíritu Santo? Y las apariciones que tiene en los evangelios el Espíritu Santo. Bueno, que quien más o quien menos, quien haya leído, quien haya visto películas de Cristo o menciones que hay en las iglesias, cuando te hablan del Espíritu Santo. Bueno, una de las primeras veces que más se nombra, ¿no?, al Espíritu Santo es cuando Jesús acude allí a Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista lo recibe, pues resulta que, según cuentan los evangelios, se oye allí una voz estruendosa que dice, este es mi hijo, lo reconoce, y una paloma baja sobre Jesús y tal y cual, y eso es el Espíritu Santo, que está representado por una paloma hasta la saciedad en la imaginería de las iglesias católicas. ¿Quién diría, no?, que las palomas son Espíritus Santos? Porque, vamos, y otras menciones más muy famosas del Espíritu Santo, cuando Jesús ya resucita, primero se le aparece a María Magdalena, que como es una mujer, y en aquellos tiempos la mujer era nada, autorizada socialmente como para tenerla en cuenta, pues incluso los mismos discípulos no creían lo que María Magdalena les decía. Y otra manifestación clara de nombrar al Espíritu Santo es la primera vez que se le aparece a los discípulos. Y la primera vez que se le aparece a los discípulos, que está en el Evangelio de Juan también, en el capítulo 15, ahí te dice, se aparece en medio de ellos y soplándoles les entregó el Espíritu Santo. Otra cosa curiosa, te aparece aquí, te pega un soplío y ya te da el Espíritu Santo. Seguimos con otra última mención así anecdótica de lo que es el Espíritu Santo. Otra de las imágenes de los evangelios más famosas está asociada al día de Pentecostés. Y ese día te cuentan en los evangelios que están, pues, los discípulos reunidos y un montón de personas de otros pueblos y de otras culturas, de diferentes lenguas,
y te cuentan que de repente hubo un sonido estruendoso como de tormenta y bajaron lenguas de fuego que se depositaron en todos los discípulos y empezaron a hablar lenguas extrañas. Y lo curioso es que la gente que había allí, que eran de distintas lenguas, todo el mundo se enteraba de lo que estaban diciendo. Entonces, claro, decían, pero estos señores no eran galileos. ¿Cómo que están hablando cananeo? ¿Cómo que están hablando arameo si eran galileos? Y esa es otra mención muy explícita del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ¿qué es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es ya la parte que cierra la tríada de la Trinidad y que se está refiriendo directamente a vibración. Es el agente ejecutor. Es la vibración inteligente, consciente. Es lo que acaba ya en la manifestación, lo que realiza la obra. Fijaos, la idea, eso es lo que vemos. Ese es el reflejo directo en nuestra vida en todo. Para que surja algo, lo primero es que esté la idea de ese algo. Ahí tenéis el reflejo directo en la Trinidad. La idea originaria, el Padre, Dios, se vuelca sobre sí mismo, tiene la idea de la materia, crea la creación y creador, tiene la idea y la manifiesta. Y después viene el ingeniero, viene el arquitecto, que es, si tú tienes una idea, después tienes que buscar los instrumentos que necesitas para poder desarrollar esa idea. Eso sería, a nuestro nivel, lo que representa en la creación y en la totalidad el Hijo, la conciencia crística, el arquitecto, el ingeniero. Tú cuando vas a hacer algo una vez que tienes la idea, tienes que buscar los medios y los instrumentos que necesitas para realizar esa idea. Y después, el Espíritu Santo es la expresión, el desarrollo, la ejecución de esa idea. Y es lo que vibra, claro, porque como es la expresión directa de esa idea y de esa plasmación, lo que vibra detrás de todo lo creado es lo que llaman el Espíritu Santo, porque es la esencia en ejecución. Y por eso está vibrando detrás de todo lo creado. Y por eso esa mención tan directa, ¿no? Como cuando os lo transmito con un soplido o cuando cae sobre vosotros, porque es el agente ejecutor. Y fijaos qué sencillo, ¿no? Puede ser cuando ya le das una comprensión de saber que todo está basado en eso. Idea, procedimiento y ejecución. Idea, procedimiento y ejecución. Y esa tríada es la Trinidad. Y por eso está plasmada y dividido el todo en esa Trinidad, porque es un reflejo de nosotros mismos. Nosotros mismos, una de las frases hechas más abundantes es, que os la he nombrado antes, que somos cuerpo, mente y espíritu. Pero bueno, sería al revés, ¿no? Espíritu, mente y cuerpo. Pero claro, ¿eso qué son? ¿Acaso no es eso la manifestación de lo que estamos hablando? Lo que pasa es que ahí entran también escalas de vibración. Porque como todo es energía, es como que en cada molécula, que en cada célula está vibrando de energía. Y esa energía es la energía que está en todas partes. Esa energía es la energía divina. Y además es uno. Y puedes irte más allá incluso para verificar esa unidad y para verificar que la idea que tenemos nosotros de separación es una ilusión. Y ya incluso en los tiempos modernos, con lo que ha avanzado la ciencia y la famosísima física cuántica, es que te lo demuestra.
Uno de los experimentos más famosos que hay de la física cuántica es que de un elemento, pues a través del experimento lo separan en sus componentes y cogen partículas de ese mismo elemento que está cohesionado, lo separan esas partículas y una parte de esas partículas se queda, vamos a poner, ¿no?, por decir algo que sea así y que manifieste claramente el experimento, una parte de esas partículas se queda en México y la otra parte de las partículas se la llevan a Australia, que a cada uno en una punta. ¿Y cuál es el experimento? El experimento es que cuando estimulan alguna de las partes que antes estaban cohesionadas y siguen cohesionadas, aunque las hayas separado aparentemente, cuando estimula una parte, la otra reacciona. ¿Acaso no es una prueba de que la unidad existe y persiste y está en todo? Y eso lo tenemos por todas partes. Por todas partes. Lo que pasa es que lo ignoramos de una manera escandalosa. El que estamos unidos. También hay muchos ejemplos con los animales, con los niños. Cuanto más puro seas en tu expresión, más cerca vas a estar de llegar a esa comprensión, porque no tienes las interferencias de tus programaciones, de tus juicios, de tus engaños, sino que estás más limpio y puedes llegar intuitivamente, que es la única manera de llegar a la verdadera comprensión, es intuitivamente. Porque la comprensión racional está llena de dogmas, está llena de conceptos. Lo intuitivo no, lo intuitivo es flash, esto es. Y no hay discusión. Es una sabiduría que te dice que es, de esa plasmación intuitiva. Y en los animales, por ejemplo, hay un ejemplo clásico que también se cuenta, que es que cuando estaban los caballos salvajes al principio por las estepas y empezaron el ser humano, que es así, a establecer territorio, como con los indios, ¿no? Que los indios tenían en su cultura que la tierra era de todos y era impensable que se vallara la tierra porque decía que la tierra es tuya. Pero si la tierra es de todos, ¿qué hace poniéndole vallas? Bueno, pues con los caballos, con el ganado, hacían lo mismo, ¿no? Ponían vallas de alambre para marcar los terrenos. ¿Qué pasaba? Que claro, los caballos o el ganado no habían conocido nunca, era la primera vez que veían una valla. No sabía lo que era una valla. Entonces iban directo a la valla de alambre y claro, se hacían polvo o morían. Pero ¿qué es el milagro? El milagro que los caballos de otra parte del mundo, donde todavía no habían puesto vallas, cuando pusieron las vallas, no se chocaban con las vallas. Ya tenían el conocimiento de que las vallas, pues no te podías lanzar contra ellas y la evitaban. ¿Acaso eso no es una prueba de la unión? ¿De que todo está unido? Que esa sabiduría se ha plasmado y se ha extendido de una expresión de vida que forma parte de tu especie hacia ti, que estás en otro lugar. Pues esa plasmación de unidad en todos sitios se nos muestra. Más expresiones todavía de esa Trinidad. Mira. También se habla de que hay 3 dimensiones básicas. Es decir, es todo una dimensión. ¿Qué es? Una dimensión es una escala vibratoria. Lo que pasa que dentro de una escala vibratoria, como puede ser la materia, aquí, la materia donde estamos desarrollando nosotros aquí nuestra experiencia, hay, por supuestísimo, dentro de esa escala vibratoria de la materia, hay montones de subescalas. Y hay, allá donde se sitúe cada cual con su pensamiento y con su acto, pues vibrará según en ese cajón, ¿no? en ese
contenido de subescalas que hay dentro de la vibración de la materia. Pues las dimensiones no dejan de ser diferentes escalas vibratorias. Claro, cada escala vibratoria tiene unas características. Desde el momento en que tú estás anclado a una escala vibratoria, pues ya no puedes acceder, si no evolucionas, a esa escala vibratoria que es pues, superior, ¿no? Es más sutil, es más elevada, y no puedes llegar ahí hasta que no integres y dejes atrás las limitaciones de la escala en la que estás encajonado. Y en la sabiduría se habla eso de que básicamente son 3 tipos de dimensiones y que en esas tres tipos de dimensiones, junto con todas las subescalas, estamos todos. Seamos conscientes o no. Igual que somos espíritu y alma individualizada, y somos mente, y somos cuerpo material, somos todas esas cosas, y somos un alma y una parte del todo que siempre existe porque formamos parte del todo, y la muerte no es más que un paso, pues esas escalas determinan distintos rangos de existencia. Y dentro de esas escalas, la escala se puede decir más baja o más densa, pues es lo denso. Lo denso es esto que vivimos, la materia es lo denso. Y dentro de la materia, pues aparte de seres humanos, animales, plantas, minerales y todo lo que hay en el reino de la Tierra, pues hay planetas, hay galaxias, hay universos materiales. Y eso, con sus distintas escalas vibratorias, con sus distintas formas de vida que puede haber en los miles de planetas o sistemas que habrá, pero todo bajo esa común norma que es la materia, que es la escala más baja. Que dentro de la tríada, pues estaríamos hablando del agente manifestador último. Estamos en lo último, en lo último de lo último, en la expresión más baja. La escala de la materia. Después hay otra dimensión que es la dimensión astral. La dimensión astral es luz, energía, luz. Esta nuestra es luz densificada, y la luz densificada se hace materia. Entonces, el nivel inmediatamente superior a la materia es el nivel de la luz, que es la dimensión astral. Y dentro de la dimensión astral tenemos también montones de experiencias que se describen por seres humanos que han vivido sobre todo las famosas experiencias cercanas a la muerte, que nos clarifican mucho eso, ¿no? Y cuando se habla de eso que por nuestra cultura, por nuestra experiencia llamamos pues el cielo, pero ¿qué ocurre? No es que eso sea el cielo. El cielo lo mira por la ventana y lo ve, y es cielo también. Lo que pasa es que nosotros no tenemos, como los ingleses, nosotros tenemos una palabra, cielo, pero los ingleses tienen 2. Una es sky, que es el cielo físico, y otra es heaven, que es el cielo del paraíso, ¿no? Pero para nosotros, lo que hemos escuchado como la dimensión de la luz, ese es lo que identificamos como cielo, pero es una dimensión, que es la dimensión astral. Y hay montones de interacciones, de personas que han tenido interacciones con seres de luz o con familiares que están en la luz y que no tienen cuerpo físico, sino que están en la luz. Pero claro, es que están en la dimensión de luz, e igual que ellos están en la dimensión de luz, pues dentro de la dimensión de luz es como que existe en nosotros mismos. Y cada parte nuestra que es luz densificada, ¿no? Pues hay el corazón, que es un corazón de luz.
el pulmón, o los pulmones, un pulmón de luz. Los riñones son riñones de luz. Por eso, cuando a una persona, con nuestra famosa medicina oficial tradicional que corta y pega, le trasplantan un órgano o tiene un accidente y le cortan un miembro o se corta un miembro, la gran mayoría de las personas tienen la sensación muchísimas veces de que todavía tienen el miembro o de que todavía tienen el órgano. Es como que lo sienten como si lo tuvieran y no lo tienen. Y dices tú, hombre, eso nos está diciendo algo, ¿no? Eso nos está diciendo que el órgano, aunque físicamente no exista, energéticamente, astralmente, porque nosotros tenemos esa dimensión presente en nosotros, existe ese órgano. Y por eso las personas lo sienten. Otra prueba más, ¿no? de esa unidad, ¿no? De eso que forma parte de nosotros. Y como eso está en nosotros, y como lo físico no deja de ser otra cosa que luz densificada, pues nosotros tenemos la oportunidad de, a través de esa conciencia, actuar sobre nuestra luz densificada. Porque nosotros con cada pensamiento y con cada acto estamos emitiendo luz, energía, que tiene sí o sí una influencia sobre nuestra estructura de luz densificada, porque sigue siendo luz, todo luz. Y si tú tienes una conciencia, un centramiento, una concentración, una fe, porque claro, tienes que tener fe en que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por ti o por los demás o por lo que sea. Si no tienes confianza, si no tienes fe, pues mejor que no lo hagas, ¿no? Lo haces y podemos sanarnos, podemos ayudar a sanarse otras personas, pero todos, ¿eh? Porque todos tenemos esa capacidad de hacernos conscientes de nuestra luz y actuar sobre nuestro cuerpo, que no deja de ser otra cosa que luz densificada. Y esa dimensión astral, que es todo luz, pues está interactuando con la dimensión materia, que es luz densificada, que es otro estado vibratorio, pero estamos conectados, como las partículas del ejemplo. Es todo uno. Por eso se dan esas experiencias de comunicaciones con seres de luz, de comunicaciones con seres que ya han partido de la materia y están presentes en esa dimensión de luz. Pero claro, dentro de esa dimensión de luz, igual que hay órganos, los órganos tienen su correspondiente órgano de luz, pues hay planetas de luz, galaxias de luz, sistemas de luz. Están todo lo que tenemos aquí a nivel de luz densificada, pues en la dimensión astral es simplemente luz en otro estado vibratorio que no está densificada. Y entonces esos planetas y esos seres de luz están viviendo su propia experiencia de conciencia también. ¿Qué es lo que determina que esos seres de luz estén viviendo su experiencia en esa dimensión astral, en esos planetas de luz, donde todo, evidentemente, todo es las limitaciones que tenemos aquí, pues allí no existen. Todo es inmediato, todo es mucho más... Emites el pensamiento y ya está manifestado. Es pensamiento, manifestación, todo es inmediato, se puede decir, es la palabra que mejor se me viene. ¿Por qué existen esos sistemas y esos planetas? Porque hay almas que están desarrollando su experiencia ahí. ¿Por qué hay almas que están desarrollando su experiencia ahí? Porque han logrado trascender en la escala que nos hace volver al Padre del camino de vuelta. Han logrado trascender las ataduras, las limitaciones, los agarres, los apegos de la materia. Y han logrado trascender y ahora siguen su camino hacia la conciencia cósmica, hacia Dios,
hacia lo absoluto, pero todavía están en esa fase de que están desarrollando su experiencia en la dimensión astral de luz. Y ahí hay pues, múltiples almas y muchos. ¿Qué es lo que han conseguido, como se estaba diciendo, esas almas? Pues esas almas que antes han pasado por aquí, porque fijaos que cuando nosotros dejamos este cuerpo nos vamos para allá. Lo único que ocurre es que la mayoría de nosotros, hasta que como todavía tenemos exámenes pendientes, podemos decirlo así, tenemos que volver. Decidimos volver de nuevo con otro personaje, con otra historia, nuestra alma vuelve y se mete otra vez en la película de la materia con otro personaje porque todavía tiene cosas que aprender de la materia. Y lo que se da comúnmente en todas las almas que están en esa dimensión de luz astral es que han trascendido la materia, que se han ido, que se han marchado de la materia voluntariamente, conscientemente. Saben marcharse, no tienen la necesidad de que se rompa algo, se rompa la atadura. Nosotros necesitamos una enfermedad que separe el corazón, que tengas un accidente, algo que haga que nuestro apego a la materia, al cuerpo, desaparezca, porque si no ocurriese algo, pues no tenemos todavía la conciencia suficiente como para voluntariamente darnos cuenta de en nuestro momento para marcharnos. Me marcho. Pues eso, la alma que están desarrollando su experiencia en la dimensión astral de luz, lo han logrado. Y ya están desarrollando su experiencia en esa escala. Que esa escala de luz correspondería con la segunda fase de la Trinidad, la parte de la conciencia crística, la parte de lo que se ha dado a llamar hijo, ¿no? Es la parte que ya está más allá del agente ejecutor, de la materia en sí misma, sino que está donde surge la luz que lo estructura y que se densifica. La manifestación, el agente ejecutor es la luz densificada y la luz es pues lo que hemos hablado antes con el ejemplo del arquitecto, el ingeniero, el que lo estructura todo, es la dimensión astral. Y entonces por eso nuestro cielo, lo que está inmediatamente por encima de nuestra experiencia de la dimensión de la materia, es de luz. La dimensión astral es nuestro cielo. Pero aquellas almas que ya están realizando su experiencia en planetas astrales, su cielo ya no, evidentemente, ya su cielo es otro. ¿Y cuál es el cielo de las almas que están en la dimensión de luz? Pues ya agárrate. Pero si seguimos el argumento de la Trinidad, o como hemos puesto el ejemplo de qué es lo que hay que hacer para realizar algo, si hemos pasado primero por lo más bajo, el agente ejecutor, cuando ya estás realizando aquello que querías hacer. Antes de eso, el planificador, el que lo estructura, el ingeniero, el arquitecto, que lo hemos identificado con la dimensión astral de luz. Y antes de eso, ¿qué hay? La idea. La idea. Y dicen los sabios, que inmediatamente después hablo siempre de franjas, es decir, aunque hablo de dimensión astral y de dimensión de luz, en la dimensión de luz también hay diferentes sustratos vibratorios, igual que aquí. Igual que aquí hay, voy a ser un poco bruto, igual que hay aquí criminales y santos, pues en la dimensión de luz habrá almas que están en los estratos más bajos de la vibración de la dimensión de luz y almas que están en los estratos más altos, igual, o en medio, ¿no?
Bueno, pues el cielo de la dimensión de luz, ¿cuál es? ¿Cuál es? Si ya tenemos la materia, tenemos la luz, ¿qué más va a haber? Pero claro, si seguimos la pauta, el argumento de lo que nos muestra que es la Trinidad, ¿qué viene? La idea. Y nos dice la sabiduría ancestral que es una dimensión de ideas, que son, eso no podemos nosotros, es algo que mentalmente, bueno, a seres de luz llegamos a poder pensar lo que puede ser un ser de luz o poder haber tenido experiencia con seres de luz, pero un ser hecho de ideas, eso, ¿cómo se come eso? Un ser hecho de ideas, que también lo llaman la dimensión, la dimensión ideacional, que viene de idea, o la dimensión causal, lo llaman causal. Bueno, pues el cielo de la dimensión de luz astral, que es la dimensión que está inmediatamente por encima, igual que nosotros tenemos aquí en la materia el cielo astral, de la dimensión astral, pues en los planetas y universos astrales tienen de cielo la dimensión ideacional, que ya están prácticamente en el germen del origen de todo, porque ya no hay nada más sutil que eso a nivel vibratorio, ya por encima de eso queda el fundirse con la conciencia cósmica, el fundirse con el Padre, el hacerte ya totalmente uno, porque claro, simplemente imaginarse qué tipo de vibración puede tener un cuerpo de ideas o una dimensión de ideas, cómo puede haber seres de ideas o dimensiones o planetas de ideas, nosotros no somos capaces de... no podemos llegar a poder construir eso. Pero la sabiduría nos lo transmite y nos dice que esa dimensión ideacional, que es el cielo de la dimensión astral, pues a su vez, como en las anteriores, pues ahí hay seres hechos de ideas, planetas hechos de ideas, sistemas hechos de ideas. Nos vamos al planeta imaginario, que también es de nuestra época, y ahí seguro que sale. Y ahora viene la siguiente parte. ¿Y cuál es el cielo del planeta de ideas? Pues ya ahí ya hemos hablado que básicamente son esa trinidad de expresión. Ya ahí solo queda la fusión directa con Dios, con la conciencia cósmica. Y ahí es que te haces uno, ¿no? Con todo. Pero fijaos qué maravilloso que aquí han venido muchas almas a lo largo de la historia, lo que pasa que evidentemente ni salen en las noticias, ni en los imperios pues decía que ha llegado esta alma maravillosa, sino simplemente pues la mayoría almas anónimas que los que han recibido la experiencia de compartir con ella y de recibir su mensaje, y nosotros pues hemos recibido el mensaje de muchas de ellas, aquí principalmente Cristo, pero que nos muestran que desde aquí, desde la experiencia de aquí y a partir de aprender de muchas encarnaciones, consigues trascender todos tus, vamos a llamarlo cuerpos dimensionales, ¿no? Porque dentro de nosotros están todos esos cuerpos dimensionales. Aunque nosotros estemos aquí, mejor dicho, no es que estemos aquí y no estemos en los demás lugares. Lo que realmente ocurre es que estamos en todos los lugares, pero claro, ¿dónde está nuestra conciencia? Claro, si tú estás en un sitio pero no sabes que estás allí,
pues de nada te sirve, ¿no? Es donde está tu conciencia, porque lo que realmente somos es eso, conciencia manifestada. Donde está tu conciencia es donde está tu experiencia. Y claro, la conciencia de todos nosotros está básicamente aquí, en la materia. Pero claro, como hemos hablado antes con el ejemplo de los órganos, también en nosotros está nuestro ser astral y también en nosotros está nuestro ser ideacional. Lo que pasa es que nuestra conciencia solo nos permite vivenciar nuestro ser físico, básicamente. Y nuestra mente, y nuestras emociones y todo lo que está alrededor de nuestro ser físico. Pero otro ejemplo que nos habla de eso, o que puede hacer referencia a eso, es cuando nos dicen, y al tercer día resucitó. Y tú, bueno, yo me pregunto esas cosas, yo igual, lo demás, yo me pregunto, bueno, ¿y por qué 3 días? Si lo podía hacer todo, ¿por qué tiene que esperar 3 días? ¿Por qué no resucita nada más antes que lo metan en el sepulcro, ¿no? Para no darle trabajo a los discípulos. Pero hasta eso también tiene su sentido. ¿Por qué 3 días? Otra vez el 3, otra vez el 3, otra vez la tríada. Porque ese es el tiempo que necesita el alma que estaba encarnada como Jesús y eso que estamos hablando, ¿de quién estamos hablando? De un maestro iluminado, de una conciencia plenamente fundida con la conciencia cósmica, pero era el tiempo que necesitaba para desprenderse de las, vamos a llamarlas ataduras, apegos, enganches de los 3 cuerpos, del cuerpo físico, del cuerpo de luz y del cuerpo de ideas. Y después de hacer esa autolimpieza, de ese desprendimiento de esos 3 cuerpos que le permiten experienciar, es cuando ya está totalmente fundido con el espíritu, con la conciencia cósmica, es espíritu y puede manifestar, si ya de hecho lo podía antes, pues ahora con mucha más libertad. Lo que quiera, cuando quiera. Sí, de hecho también cuando se le aparece a María Magdalena, que es la primera que ve, es curioso que le dice, no me toques, mujer, porque aún no he ido al Padre. Ahí también te está hablando de esto, ¿no? De que hay unas fases, de que dentro de nuestra partida hay unas fases, hay unos desprendimientos. Y ahí tenemos el significado tan grande de lo que es verdaderamente la Trinidad y de cómo se refleja en nuestra vida a cada momento, porque nuestra vida está hecha de los 3 cuerpos, de la idea, del desarrollo y de la resolución. ¿Qué es lo que nos ocurre? Porque nos perdemos en el camino. Que nos perdemos en el camino porque ya cuando estamos creando la idea, estamos creando la resolución. También. Pero ¿nos queremos saltar etapas? Para que una idea realmente se plasme, tienes que madurarla. Tú no puedes sembrar una semilla en un terreno seco. Tienes que encontrar la semilla de lo que quieres sembrar, tienes que buscar una tierra fértil, tienes que sembrar la semilla y tienes que darle los cuidados a la semilla para que la semilla germine. Y eso, lo que ocurre generalmente es que eso nos lo saltamos a la torera, con nuestras proyecciones mentales, con nuestros juicios, contaminamos todo ese proceso y claro, llenamos el camino de piedra.
Cuando si de verdad tuviéramos una idea y esa idea la trabajáramos como se trabaja una planta y una semilla y la cuidáramos de verdad, ¿cómo se cuida una idea? Teniendo fe y confianza en la idea. No poniendo el foco en otras ideas que boicotean esa idea que queremos desarrollar, sino teniendo la fe y la confianza. Y la realidad es que no hay esfuerzo que hagamos ninguno de los que estamos aquí, no hay esfuerzo que quede en vano. Todo tiene su sentido, todo tiene, todas las experiencias que se nos plasman son experiencias que estamos totalmente preparados para vivenciarla, para resolverla toda. Porque existe esa conciencia cósmica, existe un director cósmico que es el que crea la película y que es el que te ha elegido en el casting. Tú te has presentado al casting y te ha elegido para la película en este momento y te ha otorgado un personaje con unas características y dentro de la película pues tienes que representar tus escenas lo mejor posible. Pero desde el momento en que empiezas a juzgar tus escenas, a calificar tus escenas, a no estar de acuerdo con tus escenas, a querer representar las escenas de otro, pues ya te estás cargando la película. Tú no tienes un personaje y tienes unas escenas, pues haz lo mejor de ti, a cada instante. ¿Qué es lo mejor de ti? Lo que sepas hacer. No te tienes que comparar con nada ni con nadie. Lo que sepas hacer a cada momento está bien. Si supieras hacer otra cosa, harías otra cosa. Y tú, que eres el actor elegido o la actriz elegida para esa escena, tienes todos los elementos para interpretar perfectamente esa escena. Lo que pasa es que te lo tienes que creer. Porque si no, pues vaya actor que estás hecho, ¿no? Si te contratan para un casting y te pones a discutir las escenas y no las interpretas porque no te crees capaz. Pero ¿qué pasa? Que el director te conoce mucho mejor que tú. Entonces el director sabe a quién ha elegido para la escena. Sabe que tú eres perfectamente capaz de interpretar con Oscar, con premio Oscar y excelentemente esa escena. Lo sabe. Tú eres el que no lo sabe. Y tú eres el que lo tiene que descubrir. Tú eres el que tiene que descubrir que estás perfectamente capacitado para vivir cada instante. Y no solo eso, sino que además tú con los otros actores formáis la película. ¿Qué sentido tiene que te enfrentes a los demás actores? Pero si estamos en la misma película, si todos tenemos que llevar a buen término nuestra experiencia global de esta película maravillosa en la que nos han metido, ¿qué sentido tiene que yo me ponga a enfrentarme a los demás actores de la película? Una cantidad de actos sin sentido que nosotros desarrollamos, movidos por esa inconsciencia, por esa falta de plasmación de lo que es nuestros diferentes estratos concienciales que se están manifestando en cada uno. Y simplemente con ese hecho de trabajar la confianza, saber que cada esfuerzo tiene su resultado, saber que cada persona o situación con la que te encuentras es perfecta. Perfecta, todo es perfecto. Que vengáis a esta charla, que haya 10, 12 o las que haya, es perfecto, como si hay uno. Sigue siendo perfecto. Es lo que el director cósmico decide que se plasme en esa escena y tú estás ahí para interpretarla lo mejor posible, para hacerte uno con el director y que el director no te tenga que decir siquiera lo que tienes que hacer, porque estás tan fundido con el director que ya le lees la mente, se puede decir, y interpretas sin que te diga nada. Y haces la escena perfecta porque tienes la capacidad dentro de ti
para hacer la escena perfecta. Y esa es la maravilla. Y solo tenemos que todos los días es tener presente eso, que somos capaces, que cualquier esfuerzo tiene su resultado, que tenemos todas las capacidades posibles para interpretar todas las escenas que la vida nos traiga, que estamos unidos los unos a los otros, que no hay nada mejor que poder ofrecerse a los demás cuando uno pues tiene la capacidad y la decisión de ofrecerse, tender la mano, pero tender la mano para que la cojan si quieren, porque si no, no es ayudar. Ayudar es ofrecer. Y después los demás deciden si quieren recibir la ayuda o no. Pero tu realización, tu satisfacción, tu gozo está en el ofrecimiento. Y como estamos unidos, pues es como si estuviéramos conectados por cables y cada uno de nosotros está emitiendo esa satisfacción, esa paz, esa conciencia de unidad, esa generosidad, esa entrega, esa confianza. Pues como la metáfora de las velas, ¿no? Tú tienes tu vela encendida y la que está al lado se enciende, y la que está al lado de esta se enciende, y la que está al lado de esta se enciende. Y eso se va expandiendo. Y eso es lo real. Lo real no es todo este lío de medios de comunicación, de chisme, eso es el cuento. Y bueno, forma parte de la experiencia también, pero tú eres quien tiene que decidir dónde está la expresión de tu papel para poder conocer lo que el director realmente quiere de ti. Y que no te pierdas en ese tipo de diatribas, ¿no? Y a partir de ahí, pues esa entrega se manifiesta, la confusión empieza a desaparecer. Puedes reconocer esa presencia, ese mensaje en todas partes. No entras en los juicios, en las divisiones de no, lo que ha dicho lo que ha dicho el otro, sino que es como lo que hemos hablado de las partículas o de los caballos, que como todo está unido, pues todo llega. Todo forma parte de la misma estructura, ¿no? Y saber que ese es el camino, que los mismos que han realizado ese camino de vuelta han tenido experiencias como la cercana a la muerte, y los mismos sabios que han conseguido realizar ese trayecto en vida y han conseguido marcharse en vida conscientemente, que los hay, pues te hablan de lo que significa ese trayecto hacia atrás, con el reconocimiento de lo que hemos llamado la fuerza inteligente, la vibración inteligente manifestadora del Espíritu Santo, con el reconocimiento de la energía crística y con el reconocimiento de el Padre. Y te hablan concretamente de eso y te dicen, y es curioso porque te dicen en las doctrinas orientales la figura del Padre se divide en dos, Padre-Madre. Hablan de la Madre Divina, del Padre y de la Madre Divina. Y vivencian eso como si el Padre fuera el origen y el depósito de la cualidad intrínseca del raciocinio, del razonamiento, y como si la Madre Divina fuera el origen y el depósito de la cualidad del sentimiento. Y a partir de ahí, como nosotros mismos somos una expresión de la creación de esa divinidad, pues se crea el hombre y la mujer, que energéticamente después cada uno tiene sus procesos,
Cada uno tiene sus procesos y eso puede estar, eso yo lo llamo polaridades y pueden estar incluso trastocadas o cambiadas, pero si vamos a recipientes puros y características puras de origen, por potencialidad, por expresión, el hombre está más enfocado al raciocinio y la mujer está más enfocada al sentimiento y más capacitada para recibir el sentimiento, y el hombre todo en la base, en el principio, y después, evidentemente, como he dicho, está la expresión de cada uno. Pero hasta eso, en las culturas orientales, lo ven en el origen de esa divinidad que a la hora de que se manifiesta la creación y por lo tanto la dualidad, pues se establecen en ese germen de idea de la creación esa distinción entre el Padre y la Madre Divina. Y ahí, pues también nos hablan en esas culturas, que eso lo hemos visto también, por ejemplo, en la religión budista. Seguro que habéis visto en más de una ocasión, cuando están los monjes meditando, que cantan uno de los mantras más famosos que hay, es el mantra del Om. El Om. Pues el Om se dice que es el sonido cósmico, la vibración primordial de la creación. Lo que también en el Evangelio de Juan, en su primer versículo, te dice: al principio estaba la palabra y la palabra era Dios. Se está refiriendo a esa vibración que está en todo, ¿no? Que está en todo. Y esa vibración de Om, las almas, los sabios que han vivido esa experiencia de recorrido consciente hacia el Padre, te describen lo que es esa vibración de Om. Y curiosamente, estamos hablando de que esa es la vibración que está ahí, latente, presente, vibrando, sosteniendo, que la identificamos directamente, es la vibración manifestadora, la identificamos directamente con el Espíritu Santo, es lo que está ahí presente en todo lo creado, lo que vibra, el Om. Pues estos sabios que han llegado a percibir el Om dicen, al describirlo, que es como si fuera un oleaje tempestuoso, como si fueran unas tormentas. Y curiosamente, eso es lo que se dice en los versículos de los Hechos de los Apóstoles del Pentecostés, cuando te dicen: empezaron ahí unos ruidos como de tormenta y de repente salieron unas lenguas de fuego. Lo primero que te dicen es un ruido de tormenta que lo llena todo. Te están describiendo el Om en los evangelios. Igual que... Es que todo esto os lo digo porque hay muchos prejuicios, ¿no?, con respecto a las religiones. Evidentemente es normal. Están basadas en intereses, en egocentrismos, en control, en miedo, en dogmas cerrados, y es normal que haya mucho prejuicio. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú te vas al mensaje, no tanto a la ceremonia, ni a los formalismos, ni a todo esto, sino al mensaje. Cuando te vas al mensaje te das cuenta de que ese mensaje está en todas las religiones. Y a poco que investigas, dices: pero está aquí, como hemos visto con este ejemplo del versículo y el Om, ¿no? Pero está aquí. Y después ves los evangelios y ves la iglesia pero esto ¿cómo puede ser? No tiene nada que ver, ¿no?, una cosa con la otra. Los evangelios te están hablando de algo y no me estoy yendo por peteneras, ni a buscar evangelios apócrifos, que lo podía buscar. Los evangelios, los oficiales, los cuatro, los canónicos, eso, los canónicos. Pues ahí en los evangelios canónicos, por ejemplo, se menciona la reencarnación en los evangelios canónicos. Y la Iglesia, para nada.
para nada. ¿Dónde se menciona la reencarnación? Pues se habla, en la doctrina judía, se hablaba de que el Mesías, que primero tenía que venir el profeta Elías a anunciar la llegada del Mesías y que entonces después llegaría el Mesías. Eso es lo que tenían ahí en el acervo cultural los judíos. Entonces, claro, cuando llegó Jesucito, pues los apóstoles le dicen, pero maestro, ¿no tenía que venir Elías a anunciarte? Porque eso es lo que los profetas del Antiguo Testamento pues habían comunicado eso, ¿no? No tenía que venir Elías a anunciarte. Y Jesús le dice, vino, pero no lo reconocieron. Y pone en los evangelios, y entonces los apóstoles se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Entonces, claro, ahí te está diciendo, Juan el Bautista es Elías. Si Juan el Bautista es Elías, pues quiere decir que antes de ser Juan el Bautista, pues ya estaba interpretando, como yo digo, el papel de Elías, que existe la reencarnación, está ahí. Está ahí mostrado, ¿no? Y ahí, en los evangelios, como os digo, ¿no? Como en lo sufí, como en lo hindú, está, te lo encuentras y lo que haces es que lo unes todo, que vas recogiendo los mensajes y en vez de calificar, decir esta sí, esta no, y decir lo que es bueno, no. Al final te das cuenta de que debajo de mucha morralla, evidentemente, pero en todas está esa verdad, está ahí. Y cuando, como se suele decir, cuando tienes ojos para ver, el que tenga ojos para ver, que vea. Cuando observa sin juicio, entregado, de corazón, con confianza, pues empiezas a ver eso. Entonces todos estos prejuicios que podamos tener por cómo está estructurado todo, que es humano y normal que se puedan tener, pero claro, todos esos prejuicios se disuelven por completo porque estás viendo esa verdad que está presente. Y no solo se disuelven, sino que es como decir, ¿para qué tengo que buscar pues si hay más evangelios apócrifos, lo que ha dicho que lo ha canalizado? Pero si lo tengo aquí, y también lo tengo aquí, y también lo tengo aquí. ¿Cuántas veces necesito y de cuántas maneras necesito que me lo cuenten? ¿Por qué necesito entrar en detalles de cómo iba vestido, de qué es lo que llevaba, de qué año fue o de qué? Porque todo eso ¿qué es? En mi modesta opinión es entretenimiento para la cabeza. Hay gente de todas este tipo de expresiones que te cuentan, incluso de decirte, no fueron 3 días, fueron 45 horas. Hay gente que te dice hasta eso, te dice a la hora que lo crucificaron, cuánto tardó en resucitar, y eso que no sabía inventar el cronómetro todavía. Pero vamos, así, y de verdad tú dices, y eso yo me lo planteo a mí mismo, después vosotros, cada uno, y es muy respetable lo que cada uno se quiera plantear, lo que uno quiere, pero yo de verdad me planteo, ¿eso sirve para algo? Si fue antes, si fue después, si fue ahora, ¿acaso eso no es dispersión? ¿Acaso eso no es entretenimiento? Porque vamos al mensaje, no a la forma, no a la parafernalia, ¿no? sino al verdadero mensaje que está presente en todas partes. Y cuando vas así, a corazón abierto, es que te lo encuentras. Ya pasas de ser un buscador que está por ahí dando vueltas a ver si me encuentro aunque sea una perlita, a convertirte, como yo digo, en un encontrador. Y es como que en vez de buscar, te lo encuentras. Y eso os lo digo porque es que eso está dentro de todo.
de todos nosotros, el poder encontrar de verdad ese mensaje que lo tenemos ahí y que lo podamos llevar a nuestra vida diaria. Y dentro de nuestra vida diaria hay algo que también se nos comunica en todo esto, que es la presencia. La presencia tiene que ver, evidentemente, con el presente, con el famoso aquí y ahora, gracias a nuestro amigo Eckhart Tolle, que es el que más lo difundió, pero aquí en la era moderna, pero es eso, presencia. Y es tratar siempre de que nuestro ser esté realmente donde está, no en otro sitio. Tratar de que nuestra mente esté realmente donde está. Y digo tratar, porque otra cosa que seguro que muchos de los que estáis aquí me habéis escuchado, es aprender a sentirse satisfecho con el intento. Gran cosa esa. Pues claro, siempre estamos proyectando, siempre estamos buscando objetivos, siempre estamos buscando resultados. Y si estás siempre en la expectativa, siempre estás en el objetivo o en el resultado, ¿qué es lo que te vas a encontrar sí o sí? Frustración, sufrimiento. Porque no estás en lo real, estás en la idea que tú tienes de lo real. Y como no estás en lo real, sino que estás en la idea, pues lo que se cumple, lo que ocurre es lo real, no la idea. Y claro, cuanto más proyección tengas, más te alejas de lo real. Es al revés, ¿eh? Reflexiono, me hago presente, me sitúo en la hora y así voy a conseguir que mi mente, dentro de mis posibilidades, no me tengo que machacar, tengo que intentar estar en mí y sentirme satisfecho con que estoy en ello, con que intento estar en mí. Y entonces yo recojo, ¿qué estoy recogiendo con eso? Estoy recogiendo satisfacción desde el primer momento, porque yo me estoy sintiendo satisfecho no con el supuesto resultado, no. Me estoy sintiendo satisfecho con el hecho, con el presente, con dónde estoy, lo que hago y lo que puedo hacer. Y estoy recogiendo satisfacción, porque estoy sembrando satisfacción desde el primer momento. Y eso es un gran aprendizaje. Dejar de proyectarse en lo posible y no machacarse, porque podemos tener ilusiones, claro que sí, podemos tener ciertas proyecciones o ciertas visiones sobre las cosas, pero que esas visiones y esas proyecciones no nos esclavicen, sino que sean pues como un cuadro que yo estoy pintando y en un momento dado, pues, vale, estaba pintando esto, pero voy a coger otra brocha o otro pincel y le doy otro toque. El verdadero artista es uno con su cuadro y no sabe, a no ser que sea por encargo, claro, no sabe lo que va a ser su obra, sino que vive la obra. Vive la obra y al final, aquí está. Pero cuando la comienza, no sabe realmente qué es lo que va a ser su obra. Y es como si algo que está más allá de él o de ella lo estuviera utilizando para mostrar a través de su arte algo maravilloso que está mucho más allá de él mismo. Y eso cualquiera que haya tenido una expresión mínimamente artística, seguro que alguna vez por lo menos, o más de una, esto que estoy diciendo lo vive. Y eso es autenticidad. Porque ahí estás presente, no estás proyectando, no estás juzgando, estás entregado a tu momento. Tú eres el momento, tú estás en presencia. Y lo que sale de ti, pues es más auténtico que nunca. Porque tú estás donde te corresponde, sin juzgar, sin querer estar en otro sitio. La gran práctica, ¿no? que implica la presencia, la aceptación. Porque claro, la mente tiene muchas ideas sobre las cosas y lo que hace es que crea
y se va. La mente se va. El ser es esto. El ser es. Y la mente se va al debería ser, porque entra en conflicto con el es. En vez de practicar la aceptación y aceptar el es, que es la única manera de que tú te hagas partícipe y puedas transformar el es, porque seas consciente o no, formas parte del es. El es y tú sois lo mismo. Pero claro, la única manera de que tu aportación en el es se haga manifiesta es que no entres en conflicto con el es, con lo que está transcurriendo en ese momento, con la característica que tenga esa situación, sea la que sea. Tenga unos colores más oscuritos, tenga unos colores más bonitos o más armoniosos. La situación es la que es. Y podemos volver atrás a lo que hemos hablado anteriormente. Estás plenamente capacitado para vivenciar esa situación, hacerte uno con ella, armonizarla, transformarla para bien, para tu bien y para el bien de todas las personas que interactúen contigo. Y esto que estamos hablando, yo sé que de palabritas suena fantástico, pero después hay que atarse los cordones. Pero la realidad es esa, es decir, que por muy duro, por muy oscura que pueda parecer la situación, la realidad es que estamos plenamente preparados para vivenciar la situación y transformarla para bien. Para darle... A mí me gusta también mucho decir que la sombra no existe por sí misma. La sombra no existe, la sombra es... Ya hemos visto que la dimensión inmediatamente superior a esta es la dimensión de luz, ¿no? Que ya hemos visto que nosotros somos luz densificada. Luz en una vibración más baja que hace que se manifieste la materia. Con lo cual, lo que llamamos sombra o oscuridad no existe, es luz lo que existe. ¿Qué es la sombra o la oscuridad? La ausencia de luz. Cuando el sol se pone, se hace de noche. Pero no, la noche en sí no existe, es la ausencia del sol, ¿no? Pues esto es igual, la sombra es la ausencia de luz. ¿Y cuál es el único sentido de la sombra? ¿Por qué existe la sombra en nuestra vida? Pues la sombra existe en nuestra vida porque tenemos que reconocerla e iluminarla. Porque el único sentido de existencia de la sombra es que sea iluminada. Porque lo único que somos es luz. Y esa ausencia de luz que está ahí, porque nosotros no hemos sabido darle el foco de luz que le corresponde para que deje de ser sombra, pues está ahí para mostrarnos que nos toca recomponer, enfocar, darle luz. Pero claro, ¿cómo se le da luz a la sombra? Porque ahí, teoría, las que quieras y más, y metodologías, las que quieras y más, y terapias y terapeutas, las que quieras y más. La terapia, el terapeuta o las metodologías son el vehículo. ¿Cuál es el creador, el germen de la idea, el que va a provocar que todo se manifieste? Tú. Tú eres tú siempre. Que tú eliges que te gusta más un pico que una pala y eliges el pico. No es porque el pico sea mejor que la pala, es porque para ti, en ese momento,
decides que te viene bien utilizar la pala. Quien entra en, no, en esa historia, esta metodología es mejor, este terapeuta es mejor, que es inevitable, que es inevitable, que entramos todos, vamos, que entramos todos. Pero yo voy a lo que es el germen, el origen, que eres tú. Y donde tú depositas tu confianza, porque la llave la tienes tú. Y el giro de la llave significa dónde tú depositas tu confianza, porque eres tú el que gira la llave. Y la terapeuta es cuando tú giras la llave, quien aparece o quien te ayuda a vivenciar lo que tengas que vivenciar después de haber decidido girar la llave de esa manera. Pero tú eres quien gira la llave. Por lo tanto, ¿quiénes somos para juzgar cada cual la ayuda que quiera buscar, a quién quiera acudir? Sí, se puede aconsejar, claro que sí, se puede sugerir. Te puede decir, mira, a mí me ha ido bien con esta experiencia, te aconsejo que la pruebes. A mí me ha ido, pero ya está, desde el desapego, desde la libertad, de estar con la persona, de empatizar con ella, de aceptar su camino. Y si la persona tiene su confianza depositada en el doctor que le manda la pastilla y tal, pues esa persona a quien tiene que acudir es al doctor, que es donde tiene depositado su confianza, porque lo que la sana es su confianza. El doctor y la pastilla es un instrumento de su confianza. Claro, es verdad que igual que las dimensiones, ¿no? Ahí, dentro de todo esto, que estamos hablando de entrega, de confianza, de iluminar la sombra, pues también existen escalas, eso es la realidad. Es decir, lo más denso hemos hablado que es lo físico, ¿no? Por lo tanto, todo lo que trata específicamente lo físico, separado de todo lo demás, sin tener ninguna conciencia de que somos mucho más que eso, pues evidentemente es una visión muy limitada de lo que las personas somos. Pero si tú estás en esa vertiente y en esa confianza, pues es a donde te tienes que dirigir. Que por encima del cuerpo, pues hay vibraciones, hemos hablado de la luz. Hay vibraciones y ¿qué es lo que moviliza la luz de tu ser? ¿Qué es lo que moviliza que la energía de un órgano o de una parte de ti se recomponga? La mente. La mente con tu voluntad, tu concentración, tu entrega es la que hace que movilices tu energía. Y desde ahí, pues tú estás sanando, curando desde una vertiente mucho más elevada que lo estrictamente material. Porque tú, pues, estás en ese estrato de confianza y de realización. Pero no quiere decir que sea mejor ni peor que el otro, el que va al médico y pide la pastilla. Es que cada persona tiene que acudir a dónde está, a lo que le pida su situación, y tiene que ser respetada y tiene que ser reconocida. Y después sugerir, ayudar, apoyar siempre. Pero confundimos sugerencia con imposición, con orden, con haz esto, o vea este, o vea lo otro. No. Suavidad, amabilidad, generosidad. Oye, mira, yo he ido a esta persona, me ha ido bien. Yo creo que si tú la pruebes, te podía ir bien, por ejemplo. Y si no va, no pasa nada. Ya tu satisfacción está ahí con haber percibido que esa persona necesitaba ayuda y que tú tengas un elemento que a ti te vibra y pues te ha llegado a darle ese consejo a esa persona para que sea ayudada. Y para que veáis lo importante que es donde tenemos
depositada nuestra voluntad y nuestra confianza, porque es nuestra estructura de pensamiento la que moviliza por completo nuestra energía. Nuestra energía es el resultado de todas las experiencias de obra y de pensamiento que hemos tenido antes de ser el personaje que somos ahora, en otras existencias. Es el resultado del marco familiar, educacional que tenemos alrededor, es el resultado del marco cultural, social que tenemos alrededor. Todo eso son influencias, ¿no? Pero esos son los decorados de la obra. Cuando se cambia de escena, se quitan los decorados y se ponen otros. Cuando se acaba la película se recoge todo, ya no hay más decorado, pero tú, el actor sigue. Lo que pasa es que ya termina su papel, ya no está interpretando, ya es pues un alma actor, que ya si tiene que interpretar otro papel, pues lo interpretará. Pero la obra se ha acabado, durante las escenas cambian los decorados no son fijos. Y ahí está la sabiduría, ¿no? De poder ver todo lo que nos rodea y tomar humildemente aprendizajes de esas experiencias que nos rodean sin entrar en juicios, en todo lo que fomente eso, todo lo que fomente la división, el enfrentamiento, la lucha. Todo eso nos aporta, todo eso nos resta en todo momento. Y sin embargo, es lo que se vende desde tiempos inmemoriales. En nuestra querida humanidad se ha vendido eso, la lucha. Hay que luchar. Lucha por tu salud, lucha contra el cáncer, lucha contra la familia, lucha contra otro país. Es una auténtica locura. Porque la lucha es conflicto, el conflicto es guerra. En guerra todo el mundo se vuelve loco. Vamos, tenemos las pruebas y todavía seguimos con la misma historia. Todo el mundo se vuelve loco. Y si tú estás en guerra, ¿por qué se producen las guerras? Porque las personas estamos en guerra. Estamos locos. Todo el mundo está en guerra, todo el mundo... si está en guerra lo que emites es eso, conflicto, guerra, juicio. Y es algo que es todo lo contrario a lo que siempre nos han transmitido los sabios y el verdadero mensaje. Es todo lo contrario, que te hablan de eso, ¿no? De amor, de generosidad, de servicio, de respeto. De todo eso se te habla. A mí me gusta llamarlo rendición, más que guerra, rendición. Porque rendición, ¿qué significa rendición? Si lo reflexionamos, es una entrega absoluta a lo que ocurre. Eso es rendición. Y es el reconocimiento total de que lo que ocurre es, vamos a poner el adjetivo, perfecto. Esa es la rendición. Y de ahí, de esa rendición, que la rendición no significa resignarse, esconderse, huir. No, todo eso tiene que ver con el miedo. Rendición es una cosa, miedo es otra. Rendición es esa entrega absoluta a que lo que ocurre es. Y yo lo que intento, y me siento satisfecho con el intento, es ser uno con lo que es. Aceptando plenamente, esa es la rendición. Me entrego totalmente. Soy el momento. Soy. Y con eso llega una satisfacción que no tiene fin. Porque si tú eres uno
con lo que es, porque lo que es uno contigo, aunque tú estés muy lejos o no lo sepas, pues ya no hay otra cosa que paz, serenidad, felicidad, amabilidad, crecimiento, amor. No hay otra. Y solo tenemos que tener ese propósito dentro. No metérnoslo como si fuera una obligación más. Venga, otra, a la buchaca. Ahora tengo que estar presente. Y tengo que, y tengo que ser amable. Y no me tengo que imaginar nada, porque si me imagino es que ya... que no, que es... Lo intento y está bien. Lo consiga o no. Que de intento en intento, pues se va logrando. Es como no perder nunca esa confianza, esa fe. Es como saber que tú estás sembrando y que como estás sembrando, vas a recoger. El que siembra, si no está seguro, si no tiene la fe de que va a recoger, no siembra. Tienes que tener la fe desde el primer momento en que vas a recoger. Lo que pasa es que también tienes que ser maduro para saber que todo tiene sus etapas. Otra gran práctica de la que tiene que ver con todo esto que estamos hablando de rendición, de ser la madre de todas las ciencias, la paciencia. La paciencia es otro producto más directo de la rendición, de la entrega al momento. Y como andamos con esto, pues la paciencia se va por las manillas. Pero la paciencia estás en ese momento y ya está. Y cuando ese momento tenga que venir con sus cambios, porque tenga intercambios con otras personas o con otros acontecimientos, pues cuando sea su momento eso se va a producir. Y mientras tú estés en tu momento, pues estás en tu momento disfrutando vamos a llamarlo espera, disfrutando de la espera a que el momento sea diferente cuando sea su momento de ser diferente. Y eso da también una paz, tener esa paciencia y aprender a gozar de la espera. Es como aprender a gozar. Todas estas cosas son cosas que conviene que incorporemos, ¿no?, a nuestra vida, ¿no? La espera, la paciencia, la escucha, el silencio. La práctica del silencio viene precedida de la práctica de la escucha. Porque si tú tienes, que esto también lo aconsejo yo mucho, la práctica de la escucha. Porque cuando tú te permites entrar en cualquier situación con el propósito determinante de la práctica de la escucha, ¿qué estás haciendo de antemano? Estás enviando una ola de respeto por los espacios personales de todas las personas que estén formando parte de la situación de que se trate. Y tú estás en escucha, observando, atendiendo, respetando, aprendiendo. Y eso te da una posibilidad, una serenidad de que tú puedas llegar a la sabiduría que brilla y vibra dentro de ti y puedas aportar de verdad a la situación, sea como sea y con las personas que sean. Esto es que ya hay que ir. Y una cosa tan sencilla como esa, no os podéis imaginar lo que transforma la práctica de la escucha. Yo la práctica de la escucha la practicaba desde que
no sabía ni quién era, por timidez. Pero bueno, al final me sirvió. Era como algo que tienes integrado y estás en una reunión y estás en ese silencio, que es un silencio amable, ¿no? Es un silencio que te acoge, acogedor. Entonces ya estás en una energía de acogimiento, que te acoge a ti mismo, y al acogerte a ti mismo, como los demás están unidos a ti, esa unidad, esa expresión de acogimiento facilita que las personas, los animales y todas las criaturas se sientan acogidas. Porque tú estás ya en situación de acogimiento, desde ese silencio y desde esa práctica de escucha. Y eso os garantizo que es tal que así, comprobado al 100%, con personas, animales y hasta plantas. que es así. Y te maravilla y dices, bueno, ¿y eso por qué pasa? La gente normal, ¿por qué pasa? Porque yo me acuerdo de una experiencia de que iba por una calle larguísima, como la Cuesta del Rosario, o por ahí de larga. Y iba al principio de la calle y en la otra punta de la calle había un señor con un perro de mediano, allí con sus cosas, y yo iba andando por el otro extremo. Yo no conocía a ese señor y a ese perro de nada, no lo había visto nunca. Y de repente hace así el perro, mira hacia el otro lado de la calle que estoy yo, y empieza a correr hacia mí, se recorre toda la calle, viene, lo acaricio, me saluda y se vuelve con su dueño. Recorre otra vez toda la calle. O sea que el perro vino solo a saludarme, se recorrió la calle entera para saludarme, lo saludo, lo acaricio y después se da la vuelta y se vuelve con su dueño. Y dice, qué maravilla. La pureza de este animal que ha sentido ese acogimiento, ese sentimiento, y dice, me hago partícipe de ese acogimiento y después me vuelvo con mi dueño. No es que me haya encaprichado y a mi dueño que le den, no. Vino solo a eso, al saludo, a hacerse presente de ese acogimiento y volver. Por eso también he mencionado muchas veces que una de las grandes señales para saber que estáis en el camino del amor y de vuestro reconocimiento, aparte de que se expanda esa paz, esa generosidad en vosotros, que haya más calma, que haya más resolución en lo que os rodea, que las cosas fluyan más, eso evidentemente estará, pero en algo que se ve sí o sí es ahí, en los animales, en los niños pequeños y en las plantas. Porque ahí hay una pureza. Los niños pequeños que todavía no están contaminados por las historias culturales, de que sienten inmediatamente y hacen, y no hay ningún extraño y demuestran su amor y su entrega. Los niños pequeños son los que te van a mostrar en qué vibración estás tú. ¿En qué vibración estás tú? Examina cómo es tu relación con los niños pequeños, con los animales y con las plantas y descubrirás en qué vibración estás. Te servirá de guía para reconocerte. Fijaos, ni libros, ni manuales, ni cursos. Aquí, los niños chicos, las plantas y tú, viéndote a ti mismo con humildad en la vida, en el día a día. Pero parece tan fácil que lo es, pero que tenemos que atrevernos, porque nos llenamos la cabeza de todas estas complicaciones que tenemos todos los días, de todo este tinglado que tenemos montado, de que los trabajos, los dineros, la familia, tal. Nos metemos en ese tinglado y nos olvidamos que todo ese tinglado
es una expresión del interior, una expresión de lo auténtico. Vete ahí, vete al origen de eso para que tú puedas iluminarlo, para que puedas transformarlo, para que puedas mostrar a los demás a través de ti la luz que son. Pero te tienes que ir a ti, no puedes estar ahí perdido en los decorados todo el tiempo. Tienes que dedicarte tiempo a ti. Y los grandes dicen, dedica tiempo a Dios. Dedicarte tiempo a ti, a ese silencio, es dedicar tiempo a Dios, o a la esencia, o lo que queráis llamar. Que haya todos los días, y eso que cada uno, dentro de sus circunstancias, porque cada uno tiene sus circunstancias, sus residencias y sus cuestiones, busque el modo de tener cada día su momento de recogimiento real y entrega a sí mismo y a Dios, lo que lo llamo. Y lo que importa es que eso esté, que haya una consistencia, que haya una coherencia. No, pues yo este día lo tengo libre, me voy a tirar 2 horas aquí con el alma. No, es una cuestión de todos los días establezco un compromiso de recogimiento, de entrega, de generosidad conmigo mismo, y así estoy sembrando para mí y para los demás que están unidos a mí, que son todos los seres humanos. No hay mayor ayuda que una persona que vibre en el amor. Aunque esa persona viva en un pueblo de 20 habitantes, 30 o 40, y diga, no, es que aquí pues hay muy poca gente, no voy a poder aportar. No. Es que tú, desde tu vibración de amor, igual que los caballos que no se chocan con la valla, que estás conectado a toda la humanidad, que estás transmitiendo esa vibración de amor a todos. Y esa es la verdadera ayuda. Mucho más que te metas en los tinglados de intereses, de luchas sociales, de los derechos. Esa es la verdadera ayuda de autenticidad y de pureza, porque te estás yendo al germen, al origen, al director cósmico. Te estás yendo y te estás fundiendo con él y estás haciendo un reflejo lo más limpio posible para poder ayudar a tus compañeros de película. Y esa es la verdadera ayuda, porque al final eso, sí o sí, acaba mostrándose en tu vida. Y esa paz que cada vez se hace más permanente, esa generosidad, ese amor, esa entrega, ese servicio, ese respeto, se va extendiendo y eso transforma por completo tu vida. Independientemente del decorado que tenga, de la profesión que tenga, de lo que te dedique, todo eso son, decorados que ayudan a la expresión que tu alma ha elegido experienciar. Pero la base es esa, que detrás de todo lo que hay está lo mismo. Porque como hemos hablado al principio, todo es uno. No hay división, con lo cual detrás de todo está lo mismo. Y si tú reconoces eso y lo intentas vivenciar, todo se transforma porque te estás yendo a lo real, estás viviendo lo real, por lo menos acercándote y dejándote de pamplina. Y el presente. Porque ¿qué pasa? Con todo el respeto, porque yo he dicho antes que las terapias, los terapeutas, todos, pues están realizando una labor, cada uno desde donde esté, y es la propia persona, desde su confianza, desde su proceso, el que tiene que elegir, ¿no? Pero claro, daos cuenta de una cosa, que hay muchas terapias de estas, y sé que aquí hay personas que saben de esas cosas y que las han experimentado.
Si los sabios nos hablan de presencia, si los sabios nos hablan del ahora, si los sabios nos hablan de presente, ¿qué sentido tiene? Eso es una pregunta que lanzo y ahora, ¿qué sentido tiene que rebusquemos en lo que no es presente? Si realmente es ese presente, ese momento que está transcurriendo, lo que existe, no existe otra cosa, ¿qué sentido tiene que rebusquemos en el pasado? Pues es el mismo sentido que tiene que rebusquemos en el invento o proyección de un supuesto futuro. El mismo sentido. Todo lo que tú haces, independientemente de lo que tu mente quiera interpretar sobre lo que estás haciendo, lo estás haciendo en presente. Lo sepas o no. Lo que pasa es que si no lo sabes, pues no vivencias el presente y no sacas el verdadero jugo que tienes que sacar de tu vivencia, porque no estás en el presente, aunque lo estés viviendo. Y eso es una reflexión, ¿no? Eso no quiere decir que sirva, es como si tú quieres ver como homenaje, ya que ha fallecido hace poco, cómo hace Robert Redford una escena para inspirarte. Bueno, eso ya es otro tema. Yo no voy a copiar a Robert Redford, ni me voy a poner a juzgarlo, ni decir, pues aquí se equivocó. No. Voy a impregnarme de cómo un maestro de la actuación ha hecho su papel para inspirarme y que yo me crezca para realizar mi papel. Y para eso se necesita algo que transmite toda la sabiduría y todos los sabios, que se llama desapego. Yo he hecho un vistazo para inspirarme a mi pasado, a las circunstancias de mi pasado, para inspirarme, no para enredarme, no para darle demasiado peso, porque si te enredas y le das demasiado peso, es como que te estás yendo del presente, no estás donde tienes que estar, no vas a encontrar una verdadera satisfacción, porque te estás anclando y enredando en el pasado. Es como lo que hablábamos de la oscuridad, solo tiene un sentido, iluminar. ¿Y cómo se ilumina? Con amor. ¿De qué manera que se ilumina? Con amor. Y el amor, es instantáneo, es inmediato, como hemos dicho antes, instantáneo. No hay que enredarse. ¿Y cómo se lo doy? ¿Cómo? ¿En qué manera? ¿Se lo va? No. Es como el momento, como el presente. Ese es el verdadero amor. Y ahí estás, iluminando y sanando y transformando. A la sombra, la mirada justa, que le tenga una mirada amorosa, por supuesto, la mirada justa, para darle luz y ya está. No nos enredemos, porque si nos enredamos, le estamos dando fuerza a la sombra, la estamos alimentando, le estamos dando poder. Si tú, pues, te enredas ahí, estás alimentándola, no. Dale el tiempo con desapego, con una observación, sabiendo que eso es una película que ya transcurrió, pero que te sirva, como el ejemplo de Robert Redford, que te sirva de inspiración, de crecimiento, y para eso tiene que estar el desapego. Si no está el desapego, te pringas y te pringas. Y después pues te tienes que despringar. Y bueno, pues ya estamos llegando al final. No me quiero enredar mucho más. No sé si queréis comentar algo o queréis preguntar algo, porque, bueno, tampoco creo que haya dicho nada especialmente sesudo que tenga complicación.
Pero en fin, simplemente pues para cerrar, si alguien tiene alguna duda, ¿les da alguna duda o queréis comentar algo? ¡Qué bien! Que todo el mundo lo tenga tan claro. Ya lo tenéis más claro que yo. Bueno, pues muchas gracias, de verdad, por haber estado aquí conmigo. Que a mí, la verdad, me quedo sin palabras, yo me quedo sin palabras del agradecimiento. Porque yo vivo en el agradecimiento y simplemente teneros aquí, pues ya, aunque no hubiera hablado, ¿sabes? Ya está ese agradecimiento. Y además también me gusta poner en valor esto, poner en valor la presencia, que últimamente lo hago mucho. Porque claro, ya sabéis que estos tiempos que vivimos es todo de pantalla, todo de dispositivos, todo de tecnología, todo a distancia y las atenciones ya, bueno, pues a través de videollamadas, a través de todo así, incluso las terapias se están extendiendo todas de una manera, todo así a distancia. La parte maravillosa que puede poner en contacto a personas que estén necesitadas de ayuda y que puedan recibir ayuda, estén donde estén, en cualquier parte del mundo, ¿no? Eso es maravilloso. Pero claro, no hay nada como el contacto humano. Es como el que ve un concierto por la tele o va al concierto en directo. Y estamos hablando de un concierto, que es una manifestación de ocio. Aquí estamos hablando de algo que es conciencia, que es sanación, que es profundidad, que es entrar cada uno en el otro, verse, aprender y crecer, ¿no? Así que abogo por la presencialidad, muchas gracias y nada, que encantado de veros siempre. Muchas gracias.